17 de noviembre fue el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, que se celebra todos los años, y queremos conocer mucho más. Por eso le agradecemos al doctor Federico Alaimo, que está en línea con nosotros. Es médico neumonólogo y es jefe del servicio de neumonología del Hospital San Martín de La Plata. Está a cargo de la unidad de atención FQ de adultos, neumonólogo del Sanatorio Argentino. Doctor, ¿cómo le va? Sandra Ramos y Martín Daer aquí en Inteligencia Artesanal. ¿Qué tal, Sandra, Martín? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo Muy bien? bien. Bien, bien, acá estamos. Bueno, cáncer de pulmón, ¿cómo estamos a nivel país? ¿Los números crecen, los números han bajado? La sensación, la primera, sin en datos estadísticos, es se fuma menos. ¿Esto es así o no tan así? Sí, hay un retroceso del consumo de tabaco a partir, de política pública donde fueron limitando, ¿no? Los lugares. Los lugares donde estaba Claro. permitido fumar. Eso ha generado, digamos, un cierto retroceso. Obviamente que eso lleve a impactar en el número de pacientes con cáncer y en enfermedades tiene un delay en años, ¿no? Porque el riesgo que conlleva fumar es acumulativo y obviamente que es fundamental que no haya nuevos fumadores y que los fumadores actuales vayan dejando, que eso logra que el riesgo aumentado, obviamente todos sabemos que el tabaquismo es el principal factor de riesgo para tener cáncer de pulmón y está asociado casi al 85-90% de los cánceres de pulmón. El riesgo permanece un poco más alto siempre, pero bueno, se va reduciendo a medida que se sostiene la cesación tabáquica. Entonces, haber logrado un retroceso en el hábito tabáquico va a hacer que en unos años podamos empezar a ver una disminución de la incidencia de cáncer de pulmón. Doctor, ¿y cuándo es recomendable realizar un screening, que es esa prueba rápida, ¿no?, para detectar la enfermedad? Ya, en realidad es importante esa pregunta porque sirve para la población tener en cuenta cuándo buscar la consulta. Es ideal en cualquier patología, digamos, tratar de prevenir y diagnosticar en forma precoz. En relación al cáncer de pulmón, las recomendaciones apuntan a un grupo estrecho donde siempre en las políticas de salud hay que ver costos-beneficios. Los costos digamos, tamizar a toda la población son altísimos, implican riesgo de radiación. Entonces se apunta a la población de riesgo, que es aquella que tiene más de 50 años y por lo menos un hábito tabáquico sostenido más de, como decimos nosotros, 20 paquetes año, un consumo de tabaco elevado. El paquete de año es un cálculo que sale del consumo diario por los años. O sea, haber fumado un paquete diario por 20 años es 20 paquetes año. Haber fumado dos atados 10 años también nos da 20 paquetes año. Eso como para más o menos homogeneizar el consumo tabáquico. Entonces, esa población debiera hacer una consulta a un neumonólogo y lo que se recomienda actualmente es una tomografía anual, pero una tomografía de baja dosis de radiación, ¿sí? Porque es importante limitar también los riesgos de radiación. Y se sabe que una tomografía con menos radiación que las estándares son suficientes como para detectar precozmente un nódulo y a partir del hallazgo ver qué hay que hacer. A veces hay que seguirlo, a veces hay que tomar algún tipo de intervención o a veces se descarta porque obviamente que no todo nódulo en un pulmón tiene que ser algo malo, a veces Claro. son lesiones viejas o secuelas. ¿Y cuáles son los síntomas y cuál sería el diagnóstico? No, por eso siempre en los síntomas que uno tiene que pensar, en general no está bueno porque habla de un diagnóstico tardío. Nosotros tenemos que llegar antes, por eso es importante, como hablamos al principio, no fumar, tamizar o hacer screening en la población de riesgo, que es la que más se va a beneficiar, pero cuando un paciente tiene tos persistente o una disfonía que no se va, o expectoración con sangre, o pérdida de peso no explicada, dolor torácico, que todos estos síntomas que se sostienen más allá de 10 días, 15 días, ¿no? Porque si no, un cuadro gripal uno ya estaría pensando
los síntomas que se sostienen en el tiempo, ameritaría una consulta como para llegar al diagnóstico. Y el diagnóstico se hará de acuerdo a el hallazgo que veamos en una tomografía, que en este caso uno pide una tomografía convencional, completa, no de baja dosis, y bueno, uno deberá elegir el procedimiento que esté más a mano, que puede ser una broncoscopía, puede ser una punción guiada por tomografía, y en algunos casos uno decide directamente el diagnóstico con la conducta terapéutica, que a veces es la cirugía directamente. Resolver en el diagnóstico con alta sospecha, con la cirugía con la intención de curar, que siempre es el mejor abordaje cuando hablamos de cáncer de pulmón. La cirugía a tiempo es la que mejor pronóstico le conlleva al paciente. Doctor, ¿y si hay antecedentes familiares de cáncer de pulmón, es un riesgo? ¿Puede aumentar el riesgo de padecerlo? Sí, podría haber dentro, digamos, de los factores de riesgo que hablamos, el tabaquismo es el primero, después exposición a sustancias, digamos, carcinógenas en el trabajo, es conocido el asbesto, que tiene que ver mucho, por ejemplo, en su momento con los trabajadores de los astilleros en los barcos, o el aislamiento de cables, o La exposición, ¿no?, en esos ambientes. En esos ambientes, esa población, los trabajadores, están en más riesgo. Y tener un familiar, si bien no es un dato tan categórico como en otros tipos de tumores, se asocia el factor de riesgo a haber tenido familiares que hayan tenido algún tipo de cáncer, particularmente cáncer de pulmón. Claro. Ahora, doctor, ¿y cómo influyen? Se está viendo nuevamente, había tenido como su auge después, creo que hubo varios informes y se frenó ese auge, y me da la sensación que otra vez empezaron a aparecer mucho las vaporeras, creo que ese es el término, y hasta hay un nuevo sistema que se utiliza, que es un cigarrillo se pone dentro de un aparatito que no termino de entender bien qué es, pero también le da como un gusto diferente. Sí, eso son los vapers, los vapeadores. Los vapeadores fueron una herramienta que es bastante polémica, que salió como una alternativa para dejar de fumar, como un elemento coadyuvante. Pero bueno, esto que vos decís son algunos cartuchos. Hubo una mini epidemia en Estados Unidos de chicos que consumían este tipo de productos, le ponen diferentes sabores, incluso algunos hasta cannabis o nicotina, con lo cual también se genera una adicción a ese producto. Y algunos productos que son irregulares han generado distrés, como una neumonía química, con pacientes que terminaron internados en terapia intensiva y algunos fallecidos, chicos jóvenes consumiendo esto. Así que como herramienta, la verdad que estaba bastante cuestionada. También tiene un poco de apoyo de la industria tabacalera, o sea que es una herramienta que quizás idealmente al inicio se la pensó como una alternativa interesante para ayudar a dejar de fumar, pero la verdad que actualmente yo no la recomiendo para dejar de fumar. Creo que hay otras alternativas y tampoco está exenta de efectos secundarios para la salud. Doctor, y retomando el tema de los síntomas, ¿puede ser que en las primeras etapas de la enfermedad no existan señales del cáncer del pulmón y a medida que avanza se agudice? Tal cual. Por eso hablamos del screening. El pulmón en general es un órgano con poca sensibilidad, digamos. Entonces, una lesión puede crecer en forma inadvertida por un tiempo prolongado. Entonces, a veces cuando llega al síntoma es que ya creció lo suficiente como para cambiar lo que nosotros decimos el estadio de la enfermedad y hacerla más difícil de tratar. Por eso el foco está puesto, como en casi cualquier enfermedad, pero está muy importante en la prevención, en no fumar y en hacer el screening de estos pacientes para detectarlos a tiempo. Eso cambia mucho el pronóstico. Y bien, hay que también ser positivo, ha habido un progreso importante en la quimioterapia, que es inmunoterapia, cada vez más dirigida, buscando mutaciones específicas. Lo ideal es detectarlo precozmente. Entonces, esperar al síntoma quizás es llegar un poco más tarde a lo que nosotros nos gustaría con los pacientes. Justamente sobre ese tema le quería preguntar, era acerca del tratamiento, porque hoy se hace hasta mucho más personalizado, ¿no? Exactamente. Es
digamos, después de confirmar el diagnóstico con la biopsia y lo que es el patólogo que ve la célula, Sí. es algo que ya quedó un poco, digamos, viejo y digamos, los oncólogos necesitan saber qué tipo de expresiones, ¿no? Porque, digamos, algo básico, los tumores surgen porque las células tienen una vida planificada, se generan, cumplen una función y después mueren, lo que nosotros decimos apoptosis. Cuando una mutación en los genes de esa célula hace que no muera, empieza a crecer en forma incontrolada y eso hace que se desarrolle el tumor. Pero eso es una sola mutación, eso se llama una serie de mutaciones, de múltiples pasos. Cada una de esas mutaciones expresa diferentes tipos de receptores y reconocerlos, eso permite al oncólogo bloquear tal proteína que se produce, que frena, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema inmunitario que frena esto, frena el control descontrolado digamos, de las células, el crecimiento descontrolado, perdón. Bueno, el tumor puede evadirlo, entonces se bloquea esa evasión con no sé, pembrolizumab, nivolumab, que son medicaciones muy específicas. Son mejor toleradas, son más específicas y tienen mejor resultado que las viejas terapias de platino y taxano, que eran mucho más tóxicas porque por ahí dañaban muchas más tejidos celulares que el que uno buscaba. Entonces, es mucho más personalizada que antes y mucho mejor tolerada. Doctor, gracias. Muy amable. Bueno, espero haber sido claro y bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Fue muy claro. El Bueno. doctor Federico Alaimo.